Pues bueno, comenzamos hoy agradeciendo este espacio siempre tan amable en ámbito cultural, y ya sabéis que tenemos una charla cada mes de psicoanálisis aplicado a la vida cotidiana, ¿no? Para que entendamos algunos aspectos de conociendo nuestra mente, ¿no? En la temporada pasada empezamos un ciclo de conociendo nuestra mente para que entendamos cómo funciona nuestro psiquismo y que veamos que tiene un sentido, un significado, las cosas que transcurren en nuestra vida, y bueno, para que demos cuenta también de la implicación que hay en todos y todas nosotras, en las cosas que nos pasan, en lo que acontece en nuestra vida, y para que entendamos que hay una complejidad en el ser humano que nos vino a traer también el psicoanálisis en ese haz de luz, que nos vino a decir, pues bueno, que hay una parte de nosotros que nos sobredetermina, que es el inconsciente, y que se produce en el psicoanálisis de cada persona, y que bueno, todos hemos tenido alguna vez algún lapsus, algún olvido, soñamos, ¿no? Yo preguntar a quién sueña aquí, una cosa es que uno se acuerde más o menos, ¿no? Pero eso habla en la vía regia de inconsciente, es decir, que hay una complejidad en todas las personas que todos entendemos en ese sentido, ¿no? Nos damos cuenta que no podemos controlar nuestro yo, ¿no? Que hay algo de nosotros que es como un saber desconocido, pero que a la vez nos hace ser lo que somos, y esa complejidad que hay en las personas, ¿no? Entonces, para presentarme, yo soy Laura López, soy psicóloga colegiada, también soy psicoanalista en formación continua con la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero, y hoy traemos un tema interesante que también me gustaría que fuese también participativo por vuestra parte, en el que vamos a hablar de la salud psíquica y enfermedad. ¿Por qué enfermamos, no? Es una pregunta que hemos abierto para preguntarnos un poco el por qué, ¿no? ¿Qué habla la enfermedad en nosotros, ¿no? ¿Se nace sano y luego se enferma? ¿O cómo es esa situación de la enfermedad, la salud y la enfermedad, ese polo, ese discontinuo, ¿no? Bueno, empezar que en un informe de la Organización Mundial de la Salud dice que más de 1.000 millones de personas en todo el mundo viven con un trastorno mental. Y esta cifra, bueno, representa 1 de cada 7 personas a nivel mundial. Claro, sí, hemos dicho también que hablamos de salud psíquica y enfermedad, y también lo hemos enlazado con la actualidad, ¿no? En la actualidad, bueno, si vemos muchas veces la actualidad, bueno, de los datos que vamos tomando, a veces es muy difícil para las personas poder proyectar su futuro con esperanza y metas claras, ¿no? Dicen que estamos en una época actual marcada por la caída de los ideales norteamericanos, ¿no? Que es un poco ahí, siempre ha sido ese referente, ¿no? Esa hegemonía mundial, ¿no? Y frente también a una crisis económica muy prolongada que, bueno, que por ejemplo en los jóvenes puede provocar que carezcan de proyectos de futuro, que desconfíen de carreras universitarias, que piensan que esa situación no va a mejorar. Pero claro, ahí es crucial la labor de los profesionales, porque hay que comprender que las sociedades evolucionan en el tiempo, ¿no? Estamos en periodos de cambio, y es necesario, una de las, digamos, de los criterios de la salud es la capacidad de sustitución. Esto es muy importante, ¿no? Transformar un ideal por otro, sustituir una persona por otra, en el sentido de que en el ser humano hay mucha potencialidad, ¿no? Es capaz de hacer el mal, pero también el bien, ¿no? Hay esa dualidad en todos nosotros, y es una decisión constante en nuestra vida. Entonces es importante reseñar que estamos en el siglo XXI en el que están aflorando pues situaciones de ansiedad, de depresión, etcétera, pero señalar que hay otra manera de vivir, ¿no? Y que los profesionales estamos incidiendo en la labor de prevención, porque la salud es una construcción. Y bueno, venimos de una época de una pandemia, ¿no? Que fue hace unos años, y vino a señalar la brecha que había en la salud mental, porque acontecimientos en nuestra vida
Todo el mundo atravesamos situaciones de pérdida, de cambio, pero la cuestión es cómo yo reacciono frente a eso. Y esa manera de reaccionar habla de si yo me cuido mi salud mental. Y salud mental, ojo, no estoy hablando de relajación, que nada me pase, ¿no? Sino que hablar de los procesos psíquicos, lo que nos implica, lo que nos hace también adentrarnos en el mundo. Pues claro, no me puedo apartar del mundo, ¿no? Necesito aprender a gestionar la relación conmigo mismo y con los demás, que va a ser esencial para cruzar pues nuestra vida, ¿no? Para poder vivir una vida humana, ¿no? Entonces es muy importante. También vivimos una cultura de rendimiento constante, positividad obligatoria, ¿no? Productividad permanente, ¿no? También vemos como que parece que en las redes sociales nos exhibe como la felicidad constante, que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque es todo como un poco... nos quieren transmitir ciertos ideales y bueno, sabemos que la ideología nos lleva por carriles para consumir o para aferrarnos a ciertos ideales que son esos ideales, que nada tiene que ver luego con la vida de cada uno, ¿no? Por eso es interesante que hay que construir nuestro propio deseo y separarnos un poco de esas idealizaciones y dar cuenta que la vida, cada uno tiene que construir su propio camino, y ahí el psicoanálisis nos puede ayudar, ¿no? También a redimensionar nuestra vida y a poder construir una vida posible para cada uno de nosotros, ¿no? A ver a qué tiene cada uno asociado la idea de felicidad, ¿no? Y claro, estamos también como en una inmediatez a veces, ¿no? Es como si estás cansado, tómate un café. Si estás triste, pues distráete, ¿no? Si estás ansioso, un ansiolítico, ¿no? Es como que abres la boca y ya te enchufan algo para que te calmes y no hables de lo que te pasa, ¿vale? Y claro, esto es como... Vamos a poner un ejemplo para que lo entendamos también. Imaginad en una casa donde en una habitación empieza a haber humedad. Claro, salen las manchas en la pared y pintamos encima. Vale, al principio desaparece, pero claro, a los meses la mancha vuelve a salir. Pintas otra vez y otra, ¿no? Vas poniendo capas de pintura, pero ahí va saliendo la humedad, porque hay alguien que de repente dice, se le ocurre, quizás no es la pintura, quizás hay una filtración, ¿no? Entonces podemos decir que el síntoma es como si fuera la mancha en la pared y la filtración es el conflicto psíquico que hay en la persona, ¿vale? Muchas veces ponemos un parche rápido, que no se note, pero el problema sigue estando ahí. Podemos taparlo, pero si no entendemos de dónde viene, va a seguir estando ese problema, ¿no? Volverá. Entonces, el psicoanálisis, desde Sigmund Freud, propone algo muy simple y muy revolucionario. Simplemente esto. Los síntomas tienen un sentido, tienen un significado y tienen que ver con la vida de la persona, con la historia de deseo de la persona. No cualquier persona enferma de cualquier cosa. Y esto lo tenemos clarísimo, lo vemos en clínica a diario en las consultas, los psicoanalistas. No son al azar, ni son un castigo, ni es un error químico. Es como si fuera una solución. Ahí viene lo difícil de aceptar, ¿no? Es como una solución, digamos, como un parche a un conflicto que hay en la persona, y que por ahí es como si transformara lo que le ocurre en un síntoma, ¿no? Y tiene un sentido y un significado y está relacionado con la vida de la persona. Claro, también otro ejemplo para que lo podamos vislumbrar un poquito, ¿no? Imaginad que hay una olla a presión y dentro hay agua, calor, vapor. Claro, si la válvula funciona, el vapor sale poco a poco, ¿no? Pero ¿qué pasa si la válvula no funciona? Pues claro, ahí si la válvula se bloquea, explota por algún sitio. Entonces el síntoma es como si fuera también esa explosión lateral, ¿no? Esa vía por la que fuga, ¿no? Y el conflicto, pues esa presión acumulada, ¿no? Es decir, el aparato psíquico necesita vías de salida, ¿no? Y la enfermedad tiene que ver con la dificultad de gestionar
aspectos de mí mismo y de la realidad. Y cuando, claro, la cultura viene a coartar pues todas las pulsiones que hay en el ser humano, nuestra hostilidad, nuestros deseos, nuestros celos, nuestra envidia, nuestro narcisismo, ¿no? El niño es muy narcisista, ¿no? Hay que ayudarle a transformar ciertas tendencias para que pueda vivir en sociedad. Si no, claro, la fuerza de un adulto, los berrinches de un niño y todo. Claro, es que, bueno, lo estamos viendo en ejemplos, ¿no? de dirigentes, ¿no? Que con la fuerza de un adulto y el poder de un adulto se pueden hacer barbaridades, ¿no? Entonces, es interesante eso, que la civilización tiene que ver con ser un sujeto social. Claro, para eso tienen que educarnos, ¿no? Y restringir, transformar todas esas tendencias que hay en todas las personas. Ojo, que eso nos pasa a todos, porque cada día es una decisión, cada día está la maldad y la bondad en mí. Es el acto que yo hago que ahí muestro mi maldad y mi bondad. Ojo, eso es decir que el otro es muy malo, ¿no? Echar balones fuera es también no dar cuenta que en nosotros y en nosotras también está ese primitivo o esos elementos, ¿no? que son también un sello humano, están en todas las personas. Lo que ocurre, claro, la cultura viene a coartarnos, ¿no? A ponernos ciertos límites, pero eso está latente en mí, esos son, digamos, los deseos inconscientes, ¿no? El psicoanálisis estudia toda esa parte de los deseos inconscientes reprimidos, los produce el inconsciente de la persona. Pero claro, eso va a ser el motor de nuestra vida y dependiendo cómo lo canalicemos, pues vemos que muchas veces, pues bueno, una hostilidad reprimida puede ocasionar, pues bueno, incluso en esa estructura de la persona a lo mejor puede haber una neurosis obsesiva, ¿no? Que tiene que ver con la dificultad de gestionar, bueno, es más complejo, ¿no? Pero tiene que ver también con la dificultad de gestionar la ambivalencia afectiva ante el padre, ¿no? Que le pone ese límite. Luego también la dificultad, los síntomas tienen un significado, ¿no? Por ejemplo, las obsesiones por el tema de lavarse las manos, ¿no? En cada paciente va a ser diferente, ¿no? Hay que escuchar el discurso del paciente y su historia personal, y ahí se van a ir estableciendo esas interpretaciones para ayudarle a transformar la manera que tiene de hablar de sus conflictos, que es enfermando, ¿no? Aparece el síntoma de lavarse las manos compulsivamente, cuando en realidad habría que preguntarse qué se está lavando con ese acto. Igual es algunas ideas, pensamientos, deseos que chocan con la moral y se escenifican de manera disfrazada en forma de síntomas. Son como los sueños. Los sueños tienen un significado después de la interpretación psicoanalítica. De hecho, Sigmund Freud, cuando estaba trabajando con sus pacientes, y bueno, los psicoanalistas también en la actualidad, escuchamos los lapsus, los olvidos, la historia del paciente, lo que dice de las cosas, ¿no? Y también ahí vamos viendo, vamos interpretando cuál es la realidad psíquica de ese paciente, ¿no? Porque los sueños ahí iban mostrando, iban hablando de toda su realidad psíquica, ¿no? Sus hostilidades, el posicionamiento que tienen frente a sus deseos, ¿no? Todo eso es lo que te va a producir o bien poder sublimar esa energía para el amor, para el trabajo, para tu vida social, o bien a veces veía cómo podía producir síntomas que eran pues deformaciones de esos conflictos que hay en la persona y que bueno, la única causalidad que tiene es la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad, ¿no? O la angustia, ¿no? Todos sentimos cierta angustia frente a las cosas, frente a lo nuevo. Es necesaria cierta cuota de angustia. Pero claro, padecer de angustia ya es otra cuestión, ¿no? Ya padecer de angustia habla también de un síntoma, ¿no? Es como cuando tú vas en el coche y se te enciende una luz roja y claro, tú no apagas la luz y haces como si no pasara nada. Eso significa algo, es una señal de que algo está pasando en el coche. Habrá que irse al motor. Pues en la persona igual. Te tomas una pastilla y se te tapa la boca, pero no se resuelve nada. Tú estás hablando de algo ahí con ese síntoma. Estás mostrando que algo pasa en ti, que tu cuerpo, tu psique no reacciona de esa manera porque no tiene herramientas para hacerlo de otra.
Entonces, es eso, el psicoanálisis ayuda a ir transformando esa manera que tiene la persona de expresar cosas que reprime y que no puede tolerar de sí mismo, puede ser hostilidades, deseos que no tolera, ¿no? Incapacidad de gestionar cosas que a todo el mundo nos pasan, ¿no? Porque, ojo, también es interesante eso, porque frente a una misma situación cada persona reacciona de manera distinta, ¿no? Y ya digo, la enfermedad tiene que ver con quedarse fijado en formas de reaccionar más primitivas que ya es necesario transformar. Y claro, el psicoanálisis no va a quitarte el síntoma, porque es la única muleta que tienes para sostenerte, si no te quiebras. Es ayudarte a transformar tu manera de posicionarte frente a la vida para que no tengas la necesidad de esa muleta o de esa enfermedad para seguir viviendo, para amar, para trabajar, ¿no? Freud decía que la salud tiene que ver con la capacidad de amar y de trabajar. Fijaros qué definición más bonita, ¿no? Una persona sana es aquella que es capaz de amar y de trabajar, ¿no? Además, si nos fijamos, cuando está de baja laboral, te retiran del trabajo, ¿no? Las dificultades en las relaciones amorosas o bueno, cuando una persona no se puede relacionar con nadie, raro, ¿eh? Hay que sospechar ahí que algo pasa, ¿no? Que cuidado eso con echar balones fuera, porque uno también tiene que dar cuenta que lo que produce en su vida estamos implicados en todo, y esto es fuerte, ¿eh? Porque claro, decirle a uno que lo que me pasa tiene que ver conmigo, eso duele, ¿eh? Eso duele, ¿vale? Pero bueno, entonces la salud hemos dicho que es una construcción, se trabaja, la salud es una construcción, y claro, dependiendo del paradigma en el que yo piense la salud mental, la abordo de una manera o de otra. Si se piensa como un déficit, como algo hereditario, como algo inamovible, como una tara, que yo he nacido así, como un fallo orgánico, una cuestión química, claro, me voy a ir a un profesional o a otro, o voy a cronificar o no transformar una cosa, etiquetarme y no trabajar esos aspectos que hay en mí, ¿no? Y claro, lo que es interesante es eso, que hemos dicho que la salud es una construcción que tiene que ver con cómo gestionamos la relación con nosotros mismos y con nuestra realidad. Ahí va a depender todo, ¿no? En ese trabajo que vamos a hacer. Entonces, no es lo mismo pensar que una ansiedad necesito tomarme un medicamento para tranquilizarme o para no sé qué, que acudir a un profesional que me diga, mira, esto está hablando de ti, de algo que te está pasando, que ya digo, somos divididos. A mí eso me impresionó cuando yo comencé a estudiar psicoanálisis y me dijeron, claro, que el yo no es lo que yo creo que soy de mí, que ahí estamos divididos, hay una parte de nosotros, estamos como divididos en sistemas, como si fuéramos una cámara fotográfica. Hay una parte que es nuestro ello, el caldero de pulsiones, el yo, y luego la moral que tenemos en nosotros, ¿no? Y todo eso hay siempre como un conflicto interno, ¿no? Es decir, siempre hay como una decisión constante en nuestra vida. Vamos a tomar una decisión y está el diablito que te dice esto, ¿no? Como en los dibujitos, un poco así para que lo simplifiquemos, pero está siempre ese diablito que nos dice que ni siquiera lo sentimos, ¿no? Siempre va a haber una confrontación entre mi yo, que tiene varios señores. Está el caldero de pulsiones, mi moral, que ojo, cuidado con la moral que tiene cada uno, porque también te puedes llegar a castigarle a uno con esa culpa. Y luego está la realidad. Tenemos que tener en cuenta el principio de realidad. No puede ser todo placer. El placer conlleva el principio de realidad. No puedo hacer lo que me da la gana en cada momento. Tengo que tener incluida a las otras personas. Tengo que tener incluida lo que es conveniente para mi vida, ¿no? A ver a qué estamos sujetos en nuestra vida. Porque si quiero producir una vida, tengo que hacer lo que conviene para esa vida, no simplemente hacer lo que me gusta, lo que me da la gana. Además, Menasa decía, que era el director de la escuela Grupo Cero, que hacer lo que a uno le da la gana es lo que utiliza la enfermedad para instalarse. Fijaros. Así que eso de que yo soy libre porque hago lo que me da la gana, no. No, eres esclavo de tus pasiones, ¿no? De hacer lo que te da la gana. Y con eso hay que tener cuidado, porque se escucha mucho por ahí, ¿no? Uno se cree que eso es libertad, y ahí es la libertad máxima. Los primitivos estaban en las cavernas y cada uno hacía lo que daba la gana, pero luego tuvieron que
que unirse para poder trabajar, para transformar la realidad y poder vivir más años, poder vivir mejor, ¿no? Entonces es importante, ¿no? También voy a deciros una frase, un aforismo de Miguel Óscar Menasa que decía que ni huir ni arremeter contra nada, aprender a conversar tranquilamente, eso enseña el amor. No, mira qué bonito, ¿no? El amor es muy importante en nuestra vida, ¿no? El amor no en el sentido tampoco del amor romántico, ¿no? Sino en el amor también en dar lo que no se tiene a quien no es, ¿no? Es decir, sin otras personas no somos nada. Ahora que estamos también en una sociedad un poco individualista, ¿no? Aislarte te divide, te hace que, bueno, que incluso uno se vaya metiendo en su mundo psíquico y ahí se va originando también esa paranoia, ¿no? Esa hostilidad frente al otro, que parece que el otro es tu enemigo, cuando en realidad hay una intolerancia a las diferencias, ¿no? Entonces es importante que para la vida y para nuestra salud mental es esencial aprender a relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Es principal para nuestra vida, para todo. Claro, cuando hablamos de salud y enfermedad, bueno, esto es que es un tema así un poquito... pues claro, para que entendamos que el cuerpo habla, si yo os preguntara, ¿alguien de aquí le ha dolido la cabeza después de una discusión? Seguro yo, no. O por ejemplo, si le ha cerrado el estómago frente a una reunión importante, o si le ha soltado un poquillo el estómago, ¿no? Que a ver, una cosa es que te pase un poquitín y otra cosa es que ya te dificulte en tu vida, ¿no? Que ya te coarte, ¿no? Que te pase, ¿no? Es decir, o bueno, hemos tenido un nudo en la garganta cuando a lo mejor queríamos llorar pero no podíamos, ¿no? El cuerpo nos habla, ¿no? El cuerpo habla algo más allá, ¿no? Habla porque algo no ha podido decirse de otra manera, ¿vale? Entonces nos podríamos preguntar, ¿por qué enfermamos? ¿Por qué nuestra psique, en lugar de resolver los conflictos directamente, produce síntomas? ¿Por qué? ¿Por qué produce síntomas? ¿Qué pasa ahí? Claro, y ahí también un ejemplo, ¿no? De una mujer profesional, ¿no? Responsable, que siempre está disponible, tiene colon irritable y que en su análisis parece algo sencillo, que nunca dice que no, tiene pánico a decepcionar, tiene una exigencia interna feroz y una voz que le dice si no puedes con todo no vales, ¿no? Claro, estamos atravesados por el lenguaje, por deseos, por frases y no las sabemos, ¿no? Se planifican en nuestra vida y claro, ahí pues se tuvo que dar de baja. Claro, su cuerpo empezó a hacer lo que ella no podía hacer conscientemente, no que era parar, ¿no? O resolver o transformar la posición que tiene. No es tanto parar, sino transformar su manera de gestionar las cosas. Todo no se puede, ¿no? Entonces, claro, el síntoma le obligó a cancelar reuniones, a quedarse en casa y tener que apartarse de la vida, ¿ves? La enfermedad es como un refugio de algo que uno no puede gestionar de su día a día. ¿Qué pasaba antiguamente? La gente se iba a los balnearios, bueno, ahora también un poquito, ¿no? Se va a los balnearios, se recluían en los conventos, ¿no? En los centros, ¿no? Así como para apartarse un poco de la realidad cuando no podían, ¿no? Pero la enfermedad también es una manera de apartarse uno de la realidad, de algo que no puede tolerar y que ahí entra en conflicto y se enferma. Ojo, que esto no es algo que podamos manejar, que esto es lo que quiero que sepáis, que no es para sentirnos culpables, sino para entender que hay una complejidad en las personas y que consejo está muy bien, pero todos sabemos que no sirve. Que a mí me puede decir, mira, tú, ¿por qué te pasa esto? Que te has resfriado justo ahora que tenías que dar una conferencia. Bueno, no estoy resfriada, pero si me pasara ya, bueno, yo también me analizo, ¿no? Me analiza una psicoanalista mayor, ¿no? Pero por eso, que todos los síntomas hablan de esas pequeñas cosas cotidianas que a todas las personas nos pasan, ¿no? Que ahí mostramos nuestro deseo, cómo huimos, cómo nos enfrentamos, cómo a veces hay cosas que no toleramos y
y me hago un pequeño catarro, me rompo una pierna justo en el momento que me pasó no sé qué, ¿no? Para que veamos esto, para que entendamos que todo lo que nos pasa tiene que ver con nuestro deseo, con cosas que huimos, con cosas que a lo mejor no podemos hablar y a través de los síntomas las hablamos y las intentamos de alguna manera como canalizar. Imaginaros que hay un río con una fuerte corriente y le ponemos una presa, ¿no? Que es la censura que tenemos, ¿no? Pues claro, y es la represión, ¿no? Que a veces cuando no toleramos reprimimos, como si te pusieras un muro, pero claro, el agua va empujando, va empujando. Entonces se van abriendo brechas, se van abriendo grietas y va saliendo el agua por otro lado, ¿no? Por otras vías. Claro, ¿qué pasa? Que si yo no atiendo eso, a lo mejor empiezo no saliendo a determinados espacios públicos, a lo mejor al centro comercial, pero claro, como yo no me estoy trabajando eso, y eso que está relacionado, lo que yo he reprimido y que se escenifica, ojo, que nada es lo que parece, ¿vale? Que ir al centro comercial, por ejemplo, esa agorafobia, no tiene tanto que ver con el centro comercial, sino con algún miedo que yo he desplazado, que es interno, que yo he encapsulado en el centro comercial. Claro, si yo no me trato eso, eso está conectado con otro miedo más interno. Si no trato eso, eso va creciendo, va estableciendo ramificaciones. Ya tengo miedo al centro comercial, pero luego también tendré miedo a coger el coche o a irme también al cumpleaños de no sé quién, ¿no? Digamos que va creciendo y va estableciendo ramificaciones. Si no transformo eso que me pasa, es como si fuera una espiral que estuviera tirando en cada situación de mi vida, que no es esa situación de mi vida, no es el miedo al centro comercial, ni es el miedo al ascensor. Tiene que ver con un miedo interno, con algo que uno en análisis va a ir desplegando que tiene que ver con la historia de su vida, que tiene que ver con cómo reacciona frente a la autoridad, frente a los límites, frente a determinadas situaciones. Uno huye, cuando hay miedo, uno huye de su propio deseo. Y hay que averiguar, ahí hablamos del trabajo psíquico, es trabajar psicoanalíticamente, porque ese miedo está desplazado a otro lugar que de ahí sí puedo huir, pero de uno mismo no se puede huir. Y ese es el trabajo psíquico que hace el psicoanálisis, que te dice que no te quedes con la apariencia de las cosas, que es otra cosa, si no sería muy fácil, ¿no? Tú te vas 3 o 4 veces al centro comercial, no te pasa nada y ya se te quita. No, no es eso. Tú has encontrado esa salida ahí porque es lo que puedes hacer en ese momento, porque no tienes herramientas, tú aún no has podido transformar aspectos de ti para poder reaccionar de otra manera. La reacción es inconsciente, ¿vale? Entonces, por eso que las enfermedades psíquicas tienen que ver con lo inconsciente. Y ojo, y también las orgánicas, que hay también un informe de la Organización Mundial de la Salud que dice que la depresión es la base de tanto como del cáncer como del infarto del miocardio, ¿no? Que hay que tenerlo en cuenta, que estamos atravesados por lo psíquico, es decir, no podemos hablar de un libro hablando solamente de las páginas y de la tinta, es hablar de la historia, ¿no? Y esto es lo mismo, no podemos quedarnos solamente con lo biológico está atravesado por el deseo, por el lenguaje, ¿no? Y ya Freud lo trató lo escuchó, ¿no? En sus pacientes, ¿no? Se empezó a dar cuenta que los síntomas tenían un sentido en la historia de las pacientes, ¿no? Había una mujer que no se podía mover la pierna derecha y claro, el médico, él era neurólogo, le decía, pero si biológicamente está bien, es imposible que esa pierna la tenga paralizada a nivel funcional. Claro, todo estaba rodeado por una historia en la que ella cuidaba a su padre, el padre ponía la cabeza en la rodilla, ¿no? Y bueno, luego otra serie de circunstancias, ¿no? Que no vamos a entrar en ese caso, pero es muy interesante porque te explicaba cómo ese síntoma tenía un significado y era como le sostenía una frase, ¿no? En una conversión histérica, como que no podía dar un paso, ¿no? Había un conflicto en ella en el que se escenificaba esa parálisis de la pierna derecha, claro, que era donde el padre apoyaba la cabeza, ¿no? Es decir, es para que entendamos que eso, que cada caso, en cada persona nos pasan cosas distintas y a todos nos pasa. Sí, es decir, unas personas pueden pasarle síntomas y otras pues nos pasan lapsos o actos fallidos, es decir, siempre hablamos más allá de lo que queremos decir.
¿A que no os ha pasado alguna vez que ibas a decir una cosa y luego has dicho otra? Ibas a decir no y has dicho sí. ¿No? Pues ahí es como vemos como constantemente hay otro de mí que dice otra cosa. Quiero coger la llave del coche y me la dejo en casa. No tendrá que ver con mi deseo. A ver, esa cita tal vez, a lo mejor no quiero ir, a lo mejor hay una resistencia en mí, ¿ves? Estamos atravesados por el deseo. Y esto a veces impacta, ¿no? Porque claro, ya no le puedo culpar a nadie de lo que me pasa, ¿no? Ya no puedo decir, es que estoy más despistada, Dios mío, ay, qué despistada estoy. No, esos despistes hablan de nuestro deseo, de que hay una resistencia a algo, bueno, en cada persona, en cada situación va a ser distinta, ¿no? Bueno, recuerdo un caso que venía en el libro también de Freud, que hablaba de una persona que le había regalado un libro a su mujer y que, bueno, estaba un poco enfadado con ella, porque, bueno, por circunstancias, ¿no? Entonces, la mujer le regaló el libro a él y él, pues, lo guardó. Y claro, resulta que no lo encontraba. ¿No ha pasado alguna vez que no habéis encontrado algo o se os ha roto algo que alguien os ha regalado? Vaya, si averiguáis un poco ya veréis. Entonces, esta persona que no encontraba el libro, y ahora resulta que su madre cayó enferma y la mujer, pues, la trató muy amorosamente, y claro, ahora resulta que mágicamente, ¿no? Inconscientemente encontró el libro, ¿no? Habla de como que había un rechazo a todo lo que tuviera que ver con esa persona en el momento en el que se lo regaló, pero cuando pudo conciliar todo eso, pues ya encontró el libro mágicamente, ¿no? Que a todos nos ha pasado alguna vez. A lo mejor estás pensando en comprarte un móvil y de repente se te cae, se te rompe y ya sé que no lo tienes que comprar, ¿no? Que son cosas que se ponen en juego también en nosotros, ¿no? Claro, y también el cuerpo expresa constantemente nuestros estados emocionales. Nuestra piel se enrojece cuando nos dicen algo, o temblamos, los músculos se tensan, ¿no? Cuando estás frente a alguna situación, ¿no? Es como que siempre estamos expresando, ¿no? También es interesante porque vivimos en frases, ¿no? En frases que nos dijeron, en frases que repetimos, frases que nos habitan sin darnos cuenta, ¿no? También dicen, bueno, sí, lo que había comentado, ¿no? Que las enfermedades son inconscientes y suelen camuflarse en síntomas que ocultamos o normalizamos y que afectan y que limitan cada vez más, ¿no? Y esto es interesante porque aquí hay siempre una cuestión, ¿no? Ni la comprensión ni la compasión logran acabar con los padecimientos psíquicos. Ojo, que no es el amor el que cura, es la ciencia, ¿no? Que uno puede llegar a creer que es el amor y la compasión y el compadecimiento el que le ayudan a uno a salir de un estado melancólico. No. Tiene que haber una ciencia que dé cuenta de los procesos psíquicos y que sea especialista, ¿no? Psicoanalista, que pueda escuchar todo eso que acontece en la persona y que hay una complejidad, ¿no? Y que ya digo que la enfermedad tiene un sentido, ¿no? Y que está atravesado por complejos mecanismos psíquicos, que por ejemplo la depresión es como una identificación a aquello que ha perdido y que no puede sustituir, ¿no? Entonces hay una escucha especializada, ¿no? Y claro, y cuando hablamos de nuestro yo, tenemos que saber eso, que somos como varias personas en una, ¿no? Una parte desea de ti, otra te prohíbe, otra parte intenta quedar bien, otra juzga, otra tiene miedo, otra se quiere arriesgar, ¿no? Es como si supongamos que estás en esta habitación y hay alguien vestido de payaso y está gritando, ¿no? Lo echamos y se va a la puerta. Pero la puerta sigue gritando y sigue estableciendo un ruido. Luego viene, se vuelve a disfrazar otra vez y se mete aquí de nuevo, transformado de otra manera, ¿no? Pues digamos que en nosotros también pasa un poco así, ¿no? Cuando hablamos de los síntomas y todo eso, ¿no? Siempre hay una parte de nosotros que está en conflicto y que los síntomas tienen que ver con ese disfraz
que la conciencia nos hace que es irreconocible, pero que tiene que ver con un conflicto con nuestros deseos, la moral, con cosas que no podemos reconocer de nosotros y que tienen que ver con la gestión de nuestros deseos, ¿no? Cada vez que vamos a dar un paso en nuestra vida, pues siempre vamos a tener que tomar una decisión. O entramos en lo social, abandonamos un poco nuestro narcisismo, tenemos en cuenta a los demás, pero siempre va a haber, una ambivalencia, ¿no? A la vez que amo, también odio, ¿no? Y a veces no toleramos odiar a las personas que queremos, ¿no? Y a veces la enfermedad, tiene que ver con reprimir, ¿no? Cuando reprimimos algo que no toleramos. Y eso es inconsciente, ¿no? Uno no sabe, ¿no? Claro, entonces el síntoma es una brújula de que algo nos pasa, ¿no? Y claro, mantener un síntoma también requiere de un gran trabajo, ¿no? Y una gran cantidad de energía. Además, claro, muchas veces es necesario no fijarnos tanto en la apariencia de las cosas, ¿no? Eso que pensamos, eso que sentimos, cuando se nos viene una idea, eso es lo aparente, es un disfraz, ¿no? Hay algo latente que tiene que ver con nuestro deseo y que no comprendemos bien, ¿no? A veces se nos vienen frases, pensamientos, cosas que se nos imponen. Claro, pero que no es exactamente eso lo que nos pasa, ¿no? A veces nos quedamos con la apariencia de las cosas, ¿no? Pero ya digo, en el trabajo psicoanalítico te ayuda a comprender y a entender cómo en ti aparece eso sin que tú puedas manejarlo y esas cosas que tú no entiendes, ¿no? Y que tienen que ver eso a veces con una depresión, con la ansiedad, con síntomas obsesivos, psicosomáticos, ¿no? En la psicosomática pues ya hay un daño en el órgano. Y claro, ya habla de que antes de un trastorno psicosomático, ¿no? Que tiene que ver a lo mejor con la úlcera péptida, ¿no? Con el colon irritable, etcétera, antes había una neurosis de angustia. Es decir, la persona era perfeccionista, padecía de angustia, ¿no? Y eso ha ido, pues, que en esa estructura pues incluso pueda llegar a dañar un órgano, ¿no? Entonces, por eso que es muy importante trabajar la salud mental, porque la salud mental tiene que ver con cómo reaccionamos frente a nuestros deseos y frente a las relaciones de nuestra realidad, ¿no? Claro, entonces yo os preguntaría si estamos dispuestos a escuchar lo que nuestras enfermedades intentan decir, ¿no? O lo que a veces decimos sin saberlo, ¿no? Claro, y conocer cómo somos psíquicamente nos va a permitir escuchar de manera diferente a las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? A nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestra pareja, ¿no? Porque claro, muchas veces sabiendo todo esto, ¿no? Ya no podemos escuchar a los demás pues como lo hacíamos antes, es decir, pensar que lo que escuchamos es lo que le pasa al otro, ¿no? Que nuestro oído también está queriendo escuchar lo que cada uno, pues, digamos, puede escuchar, ¿no? Claro, y hablar, los pactos, ¿no? Hablar con la otra persona tiene que ver con hacer pactos y poder escucharnos, ¿no? Porque a veces uno está metido en su propio imaginario y no escucha a la otra persona, ¿no? Porque hablar tiene que ver con llegar a pactos, con llegar a acuerdos. Y a veces lo que se dice se pierde en lo que el otro escucha, ¿no? Y eso me pareció muy interesante. Estaba leyendo, antes de que intervengáis, ¿no? para también, os he traído un ejemplo en la revista Extensión Universitaria de la Escuela Grupo Cero. Hay un caso lo cuenta la doctora Alejandra Menasa, de un caso de una persona, se llama el título Maltrato al diván, ¿no? Esta persona era una paciente universitaria de 28 años, que sus padres estaban separados y ella tenía un defecto físico congénito severo, ¿no? Entonces dice que la relación con la madre era aparentemente hostil, siempre que hablaba de ella era para criticarla,
Y resulta que en su relación de pareja, el novio con el que estaba le denigra, le insulta, ¿no? Ella soporta muchas situaciones denigrantes, ¿no? Claro, la madre le dice que lo deje, ella llega a decir en su análisis, en su psicoanalista, con su psicoanalista, llega a decir que si mi madre le disgusta, yo lo hago más aposta, ¿no? Y claro, en su frase pone en juego, en todos los discursos que ella va diciendo, va poniendo en juego una culpa, siempre hay como una culpa de fondo en ella, ¿no? Que si hace un examen tendría que haber sido mejor, que si hace un trabajo tendría que haberlo hecho mejor, ¿no? Entonces ella llega a un momento en su análisis que llega a una escena donde de niña rompe algo y dice, cada vez que se rompe algo ella dice que es por su culpa, ¿vale? Es como si la culpa la llevara a buscar castigo, ¿no? La culpa te lleva a buscar castigo. El análisis continúa y relata una escena donde, después de haber hecho una travesura que no recuerda, el padre le grita a ella y la madre le dice que no le hable así a la niña, ¿no? Entonces ambos discuten, se gritan y ella dice en análisis, pero él no le pega a ella, ¿vale? Dice esta frase. 2 semanas después sus padres se separan y ella dice, yo siempre pensé que había sido por mi culpa. Entonces, construyendo la interpretación, el análisis, ¿no? Ella se dejaba maltratar porque así creía que su novio permanecería a su lado. Si ella le responde, le abandonaría como su padre hizo con ella y su madre, ¿no? Se deja maltratar porque así también fastidia a su madre, porque ella también es culpable de que el padre le haya abandonado. ¿No veis todo como es la historia de cada uno? Estamos atravesados por situaciones que interpretamos de una manera, pero estamos equivocados, ¿no? Ella misma se desprecia y, claro, inconscientemente es el mejor alivio para su culpa, ¿no? Porque ella también, en el momento de la situación familiar, ella también deseó que se separaran. Y es como que ese deseo le llevó también a sentirse culpable y producía en su vida situaciones donde era castigada. ¿No veis? Es para que entendáis cómo hay una sobredeterminación diferente en nosotros. Que no es me pasa esto y te doy esto y ya está, se te quita. No, es que hay un mundo psíquico en nosotros tremendo. Que estamos atravesados por frases, por deseos, por cosas que en psicoanálisis se van trabajando y te van transformando para que tú puedas vivir de otra manera. Porque es lo que uno dice de la realidad que esta persona vivió, ¿no? Que es ayudarle a elaborar esa cuestión con la culpa. Claro, la culpa te lleva también a no adherirte a ciertos tratamientos médicos, pues claro, es como si buscaras inconscientemente castigo. Claro, la culpa habla de deseos, de pensamientos que uno no tolera de sí mismo, que interpreta de la realidad y que te hacen producir una vida sufriente, ¿no? Entonces, es eso, para que entendamos un poco, porque yo creo que este caso lo leí y dije, para que podamos ponerle un poco de voz y un poco de forma a algunas cosas que quiero transmitir, aunque son muchas cosas, ¿no?, las que he dicho, que los haya escuchado por primera vez, pues sé que es impactante, porque a mí esto me impactó la primera vez que lo leí. Y es para que entendamos que no nos simplifiquemos tanto, que no simplifiquemos al ser humano en conducta y comportamiento. No, eso es filosofía en el sentido de que es una manera, hablamos más de comportamiento y más simple de la realidad. Psicoanálisis viene a traernos toda esta complejidad, que estamos atravesados por frases, que no todas las personas reaccionamos de la misma manera ante situaciones que nos pasan. Es para que veamos eso, ¿no? Para que entendamos que la salud y la enfermedad tienen que ver en cómo gestiono ciertas cosas que pasan en mi vida, o cómo gestiono mi deseo, cómo gestiono la culpa, cómo gestiono la hostilidad, cómo gestiono mis deseos, si reprimo porque muchas veces, claro, tenemos una moral tan férrea, ¿no?, que a veces frente a situaciones normales que nos pasan, hay personas que se sienten culpables, que ojo, que también esa culpa a lo mejor no es exactamente a eso, sino que es a otra cosa. Pero para que entendamos que muchas veces nuestra moral puede ser más fuerte que
que convertimos cosas en ley y nos sentimos culpables por cosas que son normales, ¿no? Y que estamos atravesados por toda nuestra historia personal, ¿no? Y que en análisis se va desplegando y nos va ayudando a transformar, a conocernos y a transformar esa manera que tenemos de reaccionar frente a las cosas de nuestra vida, frente a situaciones que nos pasan a todos cotidianamente, ¿no? Porque cada día es una decisión. O doy un paso a lo social, renuncio a mi narcisismo, gestiono, o me quedo anclado en la misma manera de reaccionar siempre, ¿no? Y ese es el trabajo que propongo, o que proponemos, ¿no? De trabajar la salud psíquica. La salud es una construcción. Como cuando uno lleva el aparato de aire acondicionado para limpiar los filtros, pues esto igual, ¿no? Cada día nos van pasando cosas que a veces, cuando nos pasa algo gordo, es cuando dice, uff, mira cómo reacciona uno, ¿no? Cómo me he podido enfermar aquí, ¿no? Pero es por eso, porque hay que trabajar la salud, porque pase lo que te pase, que uno pueda reaccionar de la mejor manera posible, ¿no? Así que bueno, me gustaría también que participarais, que preguntarais, porque es un tema interesante y sé que es bastante amplio y para transmitir cosas, hay cosas que son muy complejas, pero bueno, espero que os haya quedado alguna frase, alguna idea que bueno, que ya iremos ampliando, ¿no? O bueno, también quien quiera empezar su psicoanálisis es un proceso revelador, ¿no? Que a uno le ayuda a tener recursos, herramientas para poder reaccionar de otra manera y, ya digo, no tener que enfermar para gestionar ciertas cosas, ¿no? Bueno, pues si queréis preguntar, no os asustéis. Buenas tardes. Para mí ha sido muy agradable escucharte y muy ilustrativo. Mira, no sé si me ha quedado claro. Siempre que uno enferma hay un problema psicológico detrás, porque entonces los virus y las bacterias y todo eso... Vale, muy interesante eso también que pregunta. Es que claro, no podemos separar la mente del cuerpo. Virus hay por todos lados. Pero claro, a mí también me ha pasado, ¿no? Cuando yo he estado más contenta, o con un ánimo más, no me ha afectado tanto las cosas, ¿no? Hay estudios, ¿no? También dice que el sistema inmunitario disminuye cuando uno está atravesando una depresión o cuando uno está más triste, coge las cosas de otra manera. Es decir, nuestro sistema inmune, que es el que nos defiende frente a los virus, etcétera, también está muy sobredeterminado por un estado depresivo. Incluso hubo estudios en la guerra que decían que frente a una guerra los que habían perdido eran más proclives a tener enfermedades en virus, ¿no? Eran más prolíferos en adquirirlo, en enfermarse, ¿no? Entonces ahí vemos cómo nuestro estado de ánimo influye muchísimo también en enfermarse o no. Es decir, que es para que entendamos que no podemos separar la mente del cuerpo, sino que está todo entrelazado. Que es una expresión también. Cuando uno está muy feliz, muy contento, también eso, nuestro sistema inmune está más activo, más a la defensiva, ¿no? de los elementos extraños, ¿no? Entonces, por eso, para que entendamos que vale, hay virus, pero mi reacción frente a eso es diferente si estoy en una posición que en otra. Que enfermedades hay, está claro, todos pasamos porque somos mortales, si no, estamos ya, pero que todo habla de cómo nos encontramos, ¿no? Muchas veces frente a situaciones, declives emocionales muy grandes. Yo recuerdo un caso que lo hablamos en supervisión, que era Severino Ballesteros, que tuvo un impacto en su vida emocional muy fuerte, ¿no? Que falleció la persona con la que convivía y fue para él devastador y generó un glioblastoma, ¿no? Que es un tumor cerebral, ¿no? Que si vemos la historia de los pacientes vemos cómo está atravesado por historias psíquicas, ¿no? por situaciones y por maneras de reaccionar frente a acontecimientos de nuestra vida, ¿no? En todos los casos clínicos siempre hay una historia que se entrelaza y que se puede ir estudiando, ¿no? Y que estamos atravesados por lo psíquico. No, por eso que gracias por la pregunta, porque es muy interesante
haberla escuchado para también poder producir algunas cosas, ¿no? Que no sé si te ha quedado claro, a medias, ¿no? Porque también todos conocemos niños pequeños que se ponen enfermos de cosas graves y tú dices, bueno, esto no tiene punta ni cabeza, aquí no hay depresión ni aquí hay algo genético o yo no te puedo dar explicaciones, pero me imagino yo que por causa de un problema psicológico no es. Eso es lo que yo me imagino. Claro, pero no tengo los no es reducirlo solamente a lo psicológico, ¿no? Que también quiero que lo entendamos, sino que estamos entrelazados. Incluso cuando hay también enfermedades orgánicas, una adecuada, digamos, atención también ayuda a una recuperación antes, ¿no? Eso también lo sabemos. Es para que no reduzcamos ni todo es psicológico ni todo es biológico, sino para que entendamos que estamos articulados en eso. ¿Vale? Es verdad lo que tú has dicho de la guerra, seguramente los que perdieron llevaron peor parte, pero habría que ver también las condiciones en que estaban. Es decir, que es una cosa, unas condiciones de vida y de... No, pero frente a las mismas condiciones, era porque tenían el estado de ánimo más deprimido, porque habían perdido, proliferaban más los virus, generaban más enfermedad que los vencedores. Es para que veamos que estamos atravesados por nuestro estado de ánimo, por lo psíquico, por lo afectivo, lo emocional y lo inconsciente que nos sobredetermina. ¿No? Que es para que entendamos, que no hay que decir, mira, todo es psicológico, no, tampoco es eso, ¿no? Pero que el cuerpo escenifica lo psíquico también y que ya digo que la recuperación incluso es mucho mejor, lo hablamos antes, ¿no? Alguien que tenga un sentimiento de culpa inconsciente muchas veces no se adhieren al tratamiento y es una cosa inexplicable. Si sabe que para ti eso va a ser mejor, es como que... castigarse el mismo, ¿no? Claro, que a veces no remamos a nuestro favor, que hacemos cosas que van un poco en contra y, claro, no tienen explicación. Si supuestamente hay un instinto de conservación del ser humano, ¿por qué vamos en contra de nosotros mismos? ¿Ves? Porque ahí vemos que hay cosas que escenificamos y que hay una agresividad puesta ahí contra uno mismo y en realidad es a otra persona, ¿no? Y ahí vemos que hay una complejidad en el ser humano, no somos sota caballo rey, no somos esto y yo voy a hacer esto, no, tú dices esto y yo hago lo otro, ¿no? Que en cada uno hay que estudiar un poco ahí, como decimos en su historia Venga, pues muchas gracias, me ha quedado un poquito más claro. Vale, ok, bueno, pues eso está bien. Los síntomas que fabricamos no nos dejan avanzar, nos agotan, ¿no? Sí. Los síntomas que no nos dejan avanzar. Me refiero que produce un agotamiento de la persona y entonces al final digamos que se perpetúa la... Claro, porque si no transformamos nuestra manera de reaccionar frente o de gestionar algunas cosas, claro, es como la espiral que va atrapando cada vez más, porque tu manera de reaccionar es esa, ¿no? Entonces, quitamos un síntoma, pero luego por otro lado va a aparecer, si no transformamos al sujeto, que produce esa manera de reaccionar, ¿no? Puedes eliminar el síntoma, pero es como tú tienes una caja de bolas, la empujas por un lado y te va a salir por el otro. No transformas al sujeto. Por eso el psicoanálisis no le interesa, le interesa que la persona se psicoanalice, porque el síntoma relativamente se puede quitar, ¿no? En el sentido que uno se puede eliminar, pero no has transformado tu máquina de producir ese síntoma. Vas a producir ese, te lo quitan, pero luego vas a producir otro, porque no has transformado tu manera de gestionar, ¿no? Entonces, es eso, ese trabajo de que produzcas un nuevo sujeto, una parte de ti, que no tenga que utilizar la enfermedad para hablar de ciertas cosas, para simbolizar ciertas cosas, y al final el síntoma es como una satisfacción sustitutiva. Es en esa canalización de nuestra energía psíquica que tiene que estar puesta en el exterior, que todos tenemos un montón de energía para disponer al exterior, porque mucha gente está súper cansada, ¿no? Porque no puede disponer de esa energía psíquica, la tiene como el muro, la tiene como atrapada, no puede dar ese salto, la tiene reprimida, ¿no? Y cada vez
esa espiral le va aspirando cada vez más. No puedes transformarlo, aunque te pongan pauta, que te digan lo que tienes que hacer. Hay algo en ti que no puedes, que no lo puedes soltar. Y ahí es donde viene el psicoanálisis a transformar esa manera que tú tienes de gestionar eso, que es inconsciente, que son procesos psíquicos inconscientes, ¿no? Que no puedes, hay un conflicto en ti que no puedes utilizar esa energía psíquica, no la tienes disponible, la tienes reprimida y produciéndote síntomas, ¿no? Entonces eso te ayuda a poder sublimar, a poder utilizar, abrir esa energía psíquica, a poder utilizarla de otra manera, ¿no? Gracias. Claro. Por ahí preguntas. Bueno, yo voy a ser breve. Simplemente quería preguntar, bueno, la conferencia ha sido bastante interesante. Era si tú recomiendas algún libro sobre psicoanálisis. Sé que psicoanálisis no se puede resumir solamente en un libro, No. entiendo, pero sí por lo menos para aprender o para... La obra de Sigmund Freud. Lo que pasa que también es interesante tu pregunta, tu propuesta, porque claro, el psicoanálisis no se estudia solitario, ¿no? Se estudia en una escuela. ¿Por qué? Porque podemos hacer una interpretación errónea de los textos. Entonces necesitamos maestros que nos ayuden a leer, y también el psicoanalista se psicoanaliza porque claro, es una articulación de teoría y práctica, ¿no? Porque uno va leyendo pero da cuenta que en su proceso psicoanalítico va transformando cosas y ahí va dando cuenta, va articulando también la teoría, ¿no? Entonces yo te animaría a leer las obras de Sigmund Freud. Empezaría por la interpretación de los sueños, ¿no? Que es el libro donde comienza lo que es el psicoanálisis. Antes hay estudios anteriores que trabajan con la histeria, pero en la obra central la interpretación de los sueños, porque ahí es donde produce el concepto de inconsciente. Y bueno, también te recomendaría Freud y Lacan hablados uno de Miguel Óscar Menasa, que ese libro también está muy bien, pero claro, son complejos para poder estudiarlos, pero así en solitario, ¿no? Pero bueno, te animo a la lectura y también si quieres en la Escuela Grupo Cero se hacen conferencias gratuitas, a que os animo a verlas, porque este viernes a las 7 de la tarde hay una conferencia que la podéis ver por Facebook a través de Grupo Cero Televisión, que es el malestar en la cultura. La imparte la doctora Alejandra Menasa, que mira, precisamente he traído el artículo de ella. Y es muy interesante porque ahí, bueno, dan conferencias un poco más de nuestro seminario, son más científicas, por así decirlo, ¿no? Y bueno, también están para el público en general, ¿no? Pero son más, son tan divulgativas, sino que forman parte del seminario. Son divulgativas, pero son más, digamos, no tan coloquiales, ¿no? Como aquí pretendo hacerlo un poco más coloquial para adaptarme un poco a algunas cosas, ¿no? Pero la recomiendo que la escuchéis. Quería añadir para este señor, aparte de Sigmund Freud, para empezar, Carl Jung. No, yo no lo recomiendo. Ah, bueno, yo a mí me ha ido muy bien. No. Más asequible, y después Freud. No, pero se equivoca. Jung para mi parecer, pero sí, no. Jung se desvió porque no tomó los pilares básicos de psicoanálisis y fue un discípulo que se desvió y ya Lacan dijo que no, que había que leer a Freud. Entonces, a veces hay una confusión. Bueno, pero Lacan es muy freudiano, ¿no? O sea que... Sí, pero Lacan dijo que había que leer a Freud, ¿no? Pero bueno, eso ya es más complejo, ¿no? Bueno, yo deduzco entre lo que se ha escuchado, lo que nos ha facilitado, en realidad el ser humano es muy frágil, ¿eh? Que cada cosa externa no puede, ¿no? Como le he dicho, una pelea, un dolor de cabeza, un altibajo con alguien que a mí me pasó hace años, familia, hijos, marido o ex marido, lo que sea, aquí la mente se ha bloqueado. ¿Y qué pasa? Pues dolores de la columna vertebral, y ya una se queda así, ¿eh? O sea que con el entorno actual del mundo, bueno, yo creo que la tendencia es que vamos a enfermar todos, ¿eh? Y eso que soy pesimista, no utilizo la palabra positiva y negativa, la he hecho hoy. Estoy harta de escuchar, sea positiva, no sea negativa.
a la basura. Yo digo o optimista o pesimista. No, pero soy una pesimista, pesimista activa, que no me dejo, pero con lo que hay hoy en día, vamos... Bueno, pero por eso hay que estar fuerte, hay que estar sujeto bien a algo, porque si no te arrastra cualquier corriente, ¿no? Y si no está bien sujeto y cuida su salud mental, de sus relaciones, puede estar fuerte, ¿no? Si no, ya sabemos que cualquiera te lleva. Laura, lo mínimo que ataca aquí se ve que va a atacar donde más propensos somos. Si hay una flojeza, se dice, en el cuerpo, que lo tenemos todas, pues ¡paf! Va a meter ahí a la pierna esta, a la espalda esta. Hoy parece que estás en combate, ¿eh? No, ya, es que ¿Qué combate? no, lo estoy viviendo porque lo mínimo que escucho en un metro, en un bus, y yo, alguien dice, ahí está, 150 drones ha caído ahí sobre quién, bueno, ya está, ¿y por qué he escuchado yo esto? Ahí está. Llego a casa, ¿Qué he escuchado? Bueno, yo llego a casa y ya voy, pom, 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 pom. Pues ya no duermo. Claro, pero también lo que escucha uno también está nuestro deseo ahí, a saber uno también de lo que escucha que tiene que ver con la vida particular de cada uno. ¿No? Que a veces hablamos de las guerras y a veces uno tiene una guerra en su casa. Está hablando de la guerra de empatía también podríamos tener para el pobre mundo, pienso yo. Para nosotros, también para los demás, ¿no? Bueno, el patio nuestro es importante, pero para el mundo claro, también. Por supuesto. Gracias. Claro, vivimos en un mundo... Gracias por tener en cuenta. Muchas gracias. Por eso, que hacernos más sociales, ¿no? Bueno, hay que cuidarse para estar en las mejores condiciones, para también poder ser ejemplo de esta juventud que está aquí llegando fuerte y poder también transmitirle ese deseo por la vida y por continuar, que hay que proyectar el futuro y el presente. Así que con alegría aquí y cuidándonos. Por ahí otra pregunta. ¿Usted utiliza la terapia grupal? ¿Cómo? ¿Terapia grupal? ¿Utiliza? Sí, también utilizo terapia grupal. Así que bueno, si quieren llevarse una tarjetita, aquí tienen tarjetita, ¿vale? Así que muchas gracias y nos vemos el mes que viene, que seguimos con otra charla. Si queréis proponer algún tema, pues encantada de recibir sugerencias. Así que bueno, nos continuamos la próxima, ¿vale? Muchas gracias.